Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo para analizar una de las etapas más transformadoras y polémicas de la historia reciente de México, el modelo neoliberal, que abarcó los sexenios de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Desde 1982 hasta el año 2000, ¿qué significó realmente esta reestructuración económica? ¿Cómo cambió la vida de millones de mexicanos? Quédense conmigo para desentrañarlo. Para entender por qué México adoptó este modelo, tenemos que recordar el contexto. El país venía de una crisis de deuda brutal en 1982, con una inflación galopante y un Estado que participaba en casi todas las áreas de la economía. El modelo anterior, el de desarrollo estabilizador, se había agotado. Así, bajo la presidencia de Miguel de la Madrid, comenzó un giro radical. La idea principal del neoliberalismo era clara: reducir el papel del Estado y dejar que el mercado se convirtiera en el principal motor de la economía. Una de las primeras y más impactantes medidas fue la privatización de empresas que pertenecían al gobierno. Imaginen esto: el Estado era dueño de aerolíneas mineras, hoteles, siderúrgicas e incluso de la compañía telefónica y los bancos. Durante los gobiernos de Salinas y Zedillo, este proceso se aceleró de manera masiva. Empresas gigantescas como Teléfonos de México, Telmex, los bancos que habían sido nacionalizados en 1982 y grandes siderúrgicas como Altos Hornos de México, pasaron a manos privadas. La promesa era que, al ser administradas por particulares, estas empresas serían más eficientes, modernas y competitivas. Sin duda, esto modernizó sectores clave, pero también generó una enorme concentración de riqueza en unas pocas manos, y fue un proceso muy cuestionado por su falta de transparencia en muchos casos. Paralelamente a las privatizaciones, México decidió abrir sus fronteras al comercio mundial como nunca antes. En 1986, el país ingresó al GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el precursor de la Organización Mundial del Comercio. Este fue el primer gran paso para eliminar las barreras que protegían a la industria nacional. Pero el movimiento más decisivo llegó en 1994, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso TLCAN, firmado con Estados Unidos y Canadá. Este acuerdo transformó a México en una potencia exportadora, especialmente en el sector manufacturero. De repente, productos hechos en México inundaron los mercados internacionales. La economía se orientó hacia el exterior, y la inversión extranjera llegó en grandes cantidades, buscando aprovechar la mano de obra y la posición geográfica del país. Para que este modelo funcionara, era necesario mantener una estricta disciplina fiscal. ¿Qué significa esto? Básicamente, el gobierno se apretó el cinturón, se redujo drásticamente el gasto público, lo que afectó directamente el gasto social. Los subsidios a productos básicos como la tortilla o la gasolina fueron eliminados o disminuidos, y la inversión en programas sociales se vio recortada. La lógica era mantener las finanzas públicas sanas, controlar el déficit y, sobre todo, combatir la inflación, que había sido el gran dolor de cabeza durante los años 80. Y aquí es donde vemos las dos caras de la moneda. Por un lado, el modelo neoliberal tuvo éxitos innegables. Se logró domar a la inflación, que pasó de cifras de 3 dígitos a niveles mucho más manejables. La economía se estabilizó a nivel macroeconómico, atrayendo la confianza de los inversionistas internacionales. Hubo una modernización productiva evidente, especialmente en la industria automotriz y electrónica del norte del país, y el comercio exterior se expandió de forma exponencial. México se integró plenamente a la economía global. Sin embargo, las consecuencias sociales fueron muy duras para una gran parte de la población. La apertura comercial sin una reconversión industrial adecuada provocó que miles de pequeñas y medianas empresas mexicanas, que no podían competir con los productos importados, quebraran. Esto generó un aumento significativo del desempleo. Además, los empleos que se creaban, sobre todo en las maquiladoras, eran a menudo precarios, con salarios bajos, pocas prestaciones y largas jornadas laborales. La brecha entre ricos y pobres se hizo más profunda. Mientras una nueva élite empresarial acumulaba fortunas espectaculares, la pobreza y la desigualdad crecían en el resto del país. La estabilidad económica también fue frágil y estuvo marcada por crisis recurrentes. A pesar de los esfuerzos, el peso sufrió fuertes devaluaciones en 1982 y 1985 en 1993. Para tratar de generar confianza y simplificar las transacciones, se realizó una reforma monetaria histórica en se le quitaron 3 ceros al peso. Lo que antes eran 1000 pesos se convirtió en un nuevo peso. Seguro muchos recuerdan esas monedas y billetes. Pero la crisis más devastadora llegó a finales de 1994,
justo al inicio del gobierno de Ernesto Zedillo. El famoso error de diciembre provocó una fuga masiva de capitales y una devaluación brutal del peso. Millones de familias que tenían deudas en dólares o créditos con tasas variables perdieron su patrimonio de la noche a la mañana. Fue una catástrofe económica y social que marcó a toda una generación. El gobierno tuvo que recurrir a un rescate financiero masivo de los bancos, conocido como el Fobaproa, una deuda que los mexicanos seguimos pagando hasta hoy. Finalmente, ¿cómo impactó todo esto en la vida cotidiana, en la salud y la educación? Los recortes al gasto público tuvieron un efecto directo. El presupuesto para educación y salud pública se redujo considerablemente. Esto se tradujo en un deterioro de la calidad de los servicios. Las escuelas y los hospitales públicos a menudo carecían de los recursos necesarios para atender a una población creciente. El acceso a servicios de calidad se volvió cada vez más desigual a quienes podían pagar. Acudían a servicios privados, mientras que la mayoría dependía de un sistema público debilitado. Además, el aumento de la pobreza y el estrés económico provocado por el desempleo y la precariedad laboral trajeron consigo un incremento en enfermedades ligadas a la mala nutrición y a la salud mental. Problemas que reflejaban las profundas fracturas sociales que el modelo estaba generando. En resumen, el modelo neoliberal fue un periodo de cambios drásticos que modernizaron la economía mexicana y la insertaron en el escenario global. Logró controlar la inflación y fomentar la exportación, pero su costo social fue altísimo en mayor desigualdad, precarización del trabajo y crisis económicas devastadoras que dejaron cicatrices profundas en la sociedad mexicana. Fue una etapa que sin duda definió el México que conocemos hoy, con todas sus luces y sus sombras. ¿Qué opinan ustedes? ¿Vivieron esa época? ¿Cómo recuerdan la llegada del TLCAN o la crisis del 94? Déjenme sus comentarios, me encantaría leer sus experiencias y perspectivas. Muchas gracias por acompañarme en este análisis. Si te gustó el video y quieres seguir aprendiendo sobre la historia de México, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo video.